Hermanos, muchos dicen que este hombre que rogaba, el hombre macedonio, muchos dicen que era Lucas. Otros no, son solamente como los comentarios de los teólogos. Dicen que probablemente era Lucas este hombre, el de la visión. Y entonces, hermanos, cuando Pablo ve la visión y cuando Pablo empieza a ver que necesitaba ir para allá, ¿qué creen que hizo Pablo con sus planes? Los cambió. Los botó totalmente y vámonos a Macedonia. Ahora ya sabía exactamente a dónde ir. Ahora sabía exactamente qué hacer, sabía que tenía que ir a Macedonia y las puertas, ¿qué cree? Se abrieron. Se abrieron. Hay veces, hermanos, nosotros tenemos planes, nosotros queremos hacer cosas, pero vemos que las puertas se nos empiezan a cerrar. Y eso es algo, hermanos, que uno tiene que empezar a pensar, Señor, yo creo que esto es tuyo, y yo creo que tú no quieres que yo vaya por allá. Hermanos, es bien importante, hermanos, cuando vamos a empezar cualquier actividad, cualquier negocio, cualquier proyecto que uno tenga, orar y decir, Señor, si no es de tu voluntad, cierra puertas donde no quieras que yo pase, donde va a haber peligro. Y abre las puertas, Señor, que van a ser de bendición para mi vida. Lo que pasa es que a veces uno ve una puerta y uno quiere que esa puerta se abra. Y uno necio y quiero que esa puerta se abra y uno está ahí golpeando y no se abre. Y uno dice, Señor, ¿por qué no me contestas? Si te estoy pidiendo y te estoy rogando, ¿y por qué no me contestas? Porque Dios no quiere que pasemos por esa puerta. Dios tiene un plan mejor. Hermanos, desde Isaías, el Señor dice, porque mis caminos no son tus caminos, dice, ni mis pensamientos, tus pensamientos. El Señor va muchísimo más allá. Amén. Muchísimo más allá. Amén. Pensamientos, y Él tiene pensamientos, dice, de bien. Amén. Siempre para nosotros, hermanos. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, aquí hay algo de notar en el versículo 10, hermanos. Fíjense, cuando vio la visión enseguida, procuramos. Esto es un pronombre, procuramos. Y procuramos incluye al que lo está escribiendo. Entonces, ¿se acuerdan quién escribió Hechos? ¿Quién? Lucas. Entonces aquí es donde se une Lucas. Hermanos, y entonces aquí Lucas ya va acompañando a Pablo y a Silas, y ahora va Lucas. Dice, procuramos, dice, cuando Pablo vio la visión, procuramos. Quiere decir que Lucas se unió ahí al viaje misionero. Hermanos, es bien importante, hermanos, ver cómo Lucas, él fue en la mayoría de todos los hechos, en la mayoría de todo lo que pasó en Hechos, él fue un testigo ocular. Él vio casi todo, hermano. Él vio, hermanos, con sus propios ojos, y por eso es que iba escribiendo, hermanos. Yo me imagino, hermanos, que a veces Pablo ha de haber estado predicando y por allá Lucas en algún rincón escribiendo. Yo lo que me imagino, hermanos, que han de haber pensado de Lucas que como que, qué tímido, o no sé, yo me imagino como que los hermanos lo veían, pobre de Lucas. Pero hermanos, nunca se imaginaron que Lucas se hablaría hasta ahorita y que iba a tener una gran importancia, hermanos, escribiendo hechos para la iglesia, para el ministerio de Dios, hermanos. Hermanos, es bien importante notar, hermanos, que a veces no todos los ministerios son vistos, hermanos. ¿A qué me refiero? Como el ministerio de Lucas, hermanos. Lucas tenía que tener un lugar para escribir. Lucas no podía andar predicando, pero tenía que tener alguna mesa, algún rincón y una pluma para escribir. Y en ese tiempo, hermanos, los pergaminos eran grandes y pesados, hermanos. Y él tenía que tener algún lugar. Por eso yo me imagino que Lucas no estaba tan expuesto públicamente, hermano, como lo es Pablo, hermano. Y en la iglesia también hay ministerios. Algunos predicamos, pero hay otros que son muchísimo más importantes y que son los que oran por los que predican, hermano. Pero los ven, ¿no? Nadie los ve. Pero ellos también no interceden por los hermanos que predican, o por los que cantan, o por los que recogen ofrenda, con el afán de que los vean, hermanos. Ellos lo hacen, hermanos, porque sirven a Dios y porque ese es el ministerio que Dios les ha dado, hermanos. Y de verdad, hermanos, que nos vamos a llevar grandes sorpresas en el cielo, hermanos, cuando veamos a estos hermanos recibiendo grandes coronas y a otros por allá sentados hasta atrás, si es que llegamos, hermanos. Si es que llegamos, hermanos. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, que estemos firmes y que nos aseguremos
que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. En el libro de la vida. Es bien importante eso, hermanos. Seguimos adelante, hermanos. Versículo 11. Dice, y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto es Europa, hermanos, ahorita, en la actualidad, el continente europeo. Fíjense cómo Pablo quería ir a Asia y Dios lo manda a Europa. Te vas a predicar a Europa, hermano. Y entonces, y ahí empieza Pablo a seguir predicando. Fíjense en el versículo 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Hermanos, se dice, ahorita hermanos, aquí Pablo ya está en Filipos, que ahí después está una iglesia que se va a llamar los filipenses, hermanos. Pero aquí en Filipos, hermanos, esta era una iglesia, este pueblo, hermanos, era una colonia romana. Si tú nacías en Filipos, eras romano. Hermanos, ahora, aquí hay algo de notarse, hermanos, que en los libros de historia dice que en la puerta de Filipos, dice que cuando entrabas a la ciudad, había un gran arco y había un letrero, dice, y que decía que era prohibido traer otra religión que no fuera la romana. Y sabemos que los romanos tenían un sincretismo muy grande, muy amplio. Pero en esta ciudad, hermanos, por completo prohibían cualquier otra enseñanza que no fuera, o cualquier otra religión que no fuera la romana. Por eso, hermanos, es que dice que las mujeres aquí se salieron fuera de la ciudad, junto al río, para hacer las oraciones, mujeres judías, hermanos. Hermanos, y también en la tradición judía dice que si había más de 10 judíos, tenían que tener como una sinagoga, un lugar de reunión, pero que si no podían hacer una sinagoga o algo así, se tenían que apartar ellos, tener un lugar. En el comentario del pastor Chuck Smith dice que algunos dice que techaban algo y otros cercaban un poco, dice, pero algunos solamente se reunían en un punto específico, estratégico, y casi la mayoría eran junto al río, hermanos. Ahora, es de notar aquí, hermanos, en esa época todavía había mucho, ¿cómo se puede decir? Racismo todavía, o no, discriminación, hermanos, contra la mujer. En ese tiempo las mujeres todavía eran muy discriminadas, hermanos, pero fíjense aquí, hermanos, lo que hace Pablo. Ve a un grupo de mujeres, y no porque eran mujeres dijo, no, a ellos no les predico, no. Inmediatamente fue y les predicó del evangelio a las mujeres, hermanos. Tanto Pablo como el Señor Jesucristo, hermanos, como el Espíritu Santo, hermanos, siempre procuraron que las mujeres, hermanos, comprendieran el evangelio, porque, hermanos, una mujer cristiana, hermanos, cambia a las familias enteras. Y las mujeres, hermanos, en la vida de la iglesia cristiana tuvieron, hermanos, un gran trabajo, hermanos, ellas hicieron. Las primeras iglesias tenían sus bases en las casas de las hermanas. Entonces ahí se reunían, ahí estaban las iglesias, en las casas de las hermanas. Es bien importante, hermanos, qué es lo que está pasando aquí. Vamos al 14, hermanos. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, fíjense qué hermosa palabra dice aquí. Dice que Dios abrió el corazón de ella. ¿Quién fue? Dios. Amén. Es bien importante, hermanos, cómo la Biblia resalta esto, hermano. ¿Por qué es importante, hermanos? Hay veces nosotros nos podemos estar cansando, tratándole de hablar a una persona, y esta persona no quiere, y nomás no quiere, hermanos. Y hay veces, fíjense, y a mí me ha pasado, y a veces le he hablado a alguien, pero así como de rapidito, pues nomás porque a veces tengo prisa, y esa persona es la que cree, hermano. Pero eso es cuando Dios abre el corazón. Dios abre el corazón. Hermanos, sí es bien importante, hermanos, cómo Dios abre el corazón. Ahora, hermanos, de esta mujer era una mujer comerciante,
y era rica, hermanos. Era de mucho dinero esta mujer, porque ella vendía púrpura, hermanos, y la púrpura solamente la vestían los reyes. Entonces, no cualquiera podía comprar su producto. Es como ahorita que fuera, no sé, una diseñadora de marca, una ropa de marca. Como qué ropas de marcas podría haber ahorita, buenas, caras, Dolce Gabbana o algo así, hermanos. Hagan de cuenta que esta mujer era dueña de Dolce Gabbana, algo así. O sea, era una mujer de mucho dinero, hermanos. Lo estoy diciendo, hermanos, porque ahorita vamos a ver cómo el evangelio, hermanos, no nomás es para los pobres, también es para los ricos, para los pobres. Y todo el mundo tiene la oportunidad de aceptar y de escuchar el mensaje de salvación, hermanos. Vamos, hermanos, al versículo 15. Fíjense lo que hizo esta mujer. Dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice el final? ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? No tanto le rogó. Los persuadió. ¿Cuál era su profesión de esta mujer? Vendedora. O sea, que verbo tenía y de sobra, hermano. Y luego no era cualquier comerciante, hermano. Ella vendía productos carísimos y convencía a sus clientes de comprar esos productos tan caros. Pudo hablarle a Pablo y persuadirle. Fíjense cómo le dice. Dice, si tú has considerado que yo verdaderamente he sido cristiana, y quédate en mi casa. Si me consideras cristiana. Y ya Lucas escribe y nos obligó a quedarnos. Si se iba Pablo, le iba a hacer un desaire. Hermanos, la cosa, hermanos, es que Dios llama con todos los talentos, con todas las actitudes, hermanos. Todo esto se ocupa en la iglesia también. Y es necesario, hermanos. Entonces, fíjense aquí cómo Dios llama a esta mujer hábil para los negocios, que después también fue muy hábil en las cosas del evangelio, hermano. Fue muy hábil también. Ella fue la primera convertida en toda Europa, hermano. Sorprendente lo que está haciendo aquí. Llamó a una mujer muy hábil para que ella después predicara en Europa y siguiera expandiendo el evangelio allá en Europa, hermanos. 16 dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Fíjense, hermanos, esta muchacha estaba endemoniada con un espíritu de adivinación. Todo eso, hermanos, es satánico completamente. Lo que es consultar cartas, adivinación que tenía en la mano. Ahorita están muy de moda los mediums. Ella era un medium, hermanos, y todo eso es satánico rotundamente, hermanos. Por favor, no vayan a consultar todas estas cosas, hermanos. Todo eso es pura posición demoníaca. Ahora, lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es como Pablo y Silas y Lucas, sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, pero también eran conocidos en el infierno, hermano. Los conocían quienes eran. Dice, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian camino de salvación. Ahora, hermanos, pero fíjense lo que hace Pablo, hermano. Versículo, ¿dónde vamos? En el 18, ¿verdad? Dice, y esto lo hacía por muchos días, dice, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hermanos, aparentemente esta muchacha no estaba haciendo nada malo, ¿sí? Solamente decía, estos son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. ¿Estaba haciendo algo mal? Aparentemente no, hermano. Pero lo que Pablo sí se dio cuenta es que cuando él predicara el mensaje de salvación y el mensaje de parte de Dios, y esta muchachita ahí con este espíritu de adivinación, que todos sabían que ella tenía un espíritu de adivinación, y diciendo, estos son siervos de Dios Altísimo, podía la gente relacionar, hermanos, que lo de ella con lo de Pablo, y que probablemente no era tan malo el espíritu de adivinación que ella tenía. Por eso Pablo, él se para rotundamente y ordena al espíritu de adivinación que se salga de ella.
para que cuando Pablo predicara, entonces todos vieran que ni un espíritu de adivinación y que ningún espíritu inmundo tiene ninguna relación con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es bien importante esto, hermanos, es bien importante agarrar esto, hermanos. ¿Por qué? Fíjense, en toda la santería que se practica en el mundo, hermanos, hay ídolos. San Martín de Porres, y muchos santos, hermanos. Y es tremendo, hermanos, todo esto, hermanos. He escuchado hasta de estas personas brujas que algunos hasta te hacen tu brujería y ya después te dicen, no, y lee un salmo así, hermanos, y tratan de tratar de juntar y de que los satánicos se empiezan a mezclar con la iglesia, y hermanos, para poder confundir a las personas, hermanos. Es bien importante separar lo satánico, lo mundano, y lo que es de Dios y de la iglesia es de Dios solamente, hermanos. Hermanos, es bien importante esto, porque fíjense, hermanos, esto ha traído graves consecuencias a la humanidad, esto ha traído graves consecuencias a la iglesia de Dios, hermanos. Fíjense, cuando el evangelio se empezó a predicar, aquí en el libro de Hechos, hermanos, cuando dice que las primeras iglesias predicaban con fervor y con astucia, hermanos, y con grande valentía, hermanos. ¿Qué es lo que hizo Satanás cuando vio a la iglesia de Cristo predicando y que crecía, hermanos? Satanás se fue en una embestida directa contra la iglesia. ¿Y qué era lo que hacía? Empezaron las persecuciones a tratar de exterminar a la iglesia. Pero, hermanos, pareciera, hermanos, que con cada persecución la iglesia crecía más. Y a los hermanos no les importaba morir por Cristo, hermanos, y crecía la iglesia. Y Satanás no podía parar esto. ¿Qué fue lo que hizo Satanás entonces? Él, hermanos, lo que pensó, dijo, mejor me les voy a unir. Y se unió a la iglesia, hermanos. Entonces ahora ya no fueron perseguidos. Ahora la religión romana, todos los romanos, ¿qué se hicieron? Cristianos. Y entonces ahora todo el imperio, todo Roma, todo lo que Roma representaba, toda esa perdición y todo ese sincretismo que tenían de ídolos y todo eso, ahora se hace cristianos y ahora se declara cristiana la religión oficial de Roma. Hermanos, y entonces ahí es donde empieza y donde se une, hermanos, donde Satanás empieza a unir a la iglesia, hermanos. Y este es otro tema muy largo, hermanos, pero ahora esto trajo graves consecuencias, hermanos, a la iglesia y a la humanidad, hermanos. Y fue de verdad catastrófico lo que aquí pasó, hermanos. Por eso es que Pablo separa rotundamente y de una vez lo de Satanás a Satanás y lo de a Dios, hermanos. Y es bien importante esto. Fíjense lo que pasó aquí, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Dice, y presentándonos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.